de ciencias ambientales. Tengo que dar este comercial porque si no me cierran me cierran allá como si fuera comercial. Tengo que mencionar a mi sponsor, ¿no? Y bueno, los estudiantes con este proyecto de vinculación colaboran y participan en los proyectos de investigación de tiburones que estamos desarrollando en el Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera de Ensenada. Y bueno, desde hace casi 5 años tenemos esta colaboración y bueno, hemos tenido una cantidad impresionante de estudiantes colaborando con nosotros, sobre todo en nuestro proyecto de biología reproductiva de tiburón azul, ¿no? Y entre las actividades que realizamos es la de invitar a expertos, estudiantes de posgrado, a colegas, para que nos platiquen de sus propios proyectos de investigación, sus temas de investigación y sus contribuciones importantes. Y en este caso, pues tengo la gratísima oportunidad de que nos acompañen 2 personas a las que estimo y aprecio muchísimo, que no solamente son mis colegas, son mis amigos desde hace mucho tiempo, aunque nos hemos perdido en los tiempos de la vida, nos hemos desconectado, pero les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, primero al doctor Mario Jaime Rivera, que nos haya aceptado la invitación para que nos platique sobre la tercera edición de su libro de Tiburones Supervivientes en el Tiempo, que fue publicado por el Fondo de Cultura Económico en el 2012. Y pues no podríamos hablar de ese libro sin pedir la participación de un extraordinario artista plástico, como es el biólogo Jorge Ángel Ortiz Mendieta, que también te agradezco muchísimo por tu tiempo y por acompañarnos. Estoy seguro que va a ser una charla muy interesante. Y pues déjenme, pues como la hacen en todas este tipo de pláticas, rápido mencionar una semblanza de tanto tuya, Mario, como de Jorge, para que la gente que no los conozca y estén aquí conectándose con nosotros, pues más o menos se den una idea de sus trayectorias y de sus logros. Voy a empezar por Mario Jaime, que es poeta, narrador, dramaturgo, ensayista, investigador y académico mexicano. Él estudió su licenciatura en la Facultad de Ciencias en la UNAM, donde hizo una tesis que se llamó Aspectos biológicos y pesqueros de los tiburones pelágicos que habitan en el Golfo de México. Luego cursó una maestría en ciencias con especialidad en manejo y recursos marinos en el CICIMAR, obtuvo su grado en el 2004 con una tesis que se llama Captura de tiburones pelágicos en la costa occidental de Baja California Sur y su relación con cambios ambientales. De las primeras tesis en nuestro país donde empiezan a relacionar la presencia de los tiburones junto con las cuestiones ambientales. Muy pocos trabajos de esos tenemos en nuestro país. De los primeros fue esta tesis de maestría de Mario, y finalmente cursó su doctorado en ciencias en uso, manejo y preservación de recursos naturales, con orientación a biología marina en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, en el famoso CICNORTE, en el 2013. Y su tesis lo llevó a conocer al gran tiburón blanco, que es una de sus pasiones de vida de Mario, con el título Relaciones tróficas del tiburón blanco, Cacarón calcáreas en las inmediaciones de Isla Guadalupe, en México, inferidas mediante análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno, ¿no? Autor de 10 libros, coautor de 1, ha recibido varios premios nacionales e internacionales, y pues es un extraordinario escritor y un excelente investigador, ¿no? Actualmente es maestro de asignatura en la Universidad Autónoma de California Sur, donde imparte varias materias, entre ellas historia, filosofía de la ciencia, recursos sustentables y otras que ya no me acuerdo, ya me falla el disco duro, discúlpame, Mario, ¿no? Y bueno,
Jorge es egresado de la carrera de biología de la Facultad de Ciencias, de donde yo también soy egresado. Los tres somos egresados de la gloriosa Facultad de Ciencias de la UNAM, allá en la Ciudad de México. Sus áreas de interés y especialidad es la paleontología y evolución de vertebrados, dinosaurios y tiburones fósiles. Se desempeñó como becario en el Departamento de Paleontología del Instituto de Geología de la UNAM, donde su tesis fue la descripción de un afloramiento de huellas de dinosaurios en Michoacán, y ha colaborado como asesor científico para consorcios que diseñan, producen y exhiben dinosaurios robotizados y otros animatrónicos. Fue jefe del área de investigación del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México, donde asumió un espacio como divulgador científico, desarrollando ciclos de conferencias sobre paleontología y dinosaurios. Y bueno, es un reconocidísimo a nivel internacional paleoescultor, ilustrador científico, y colabora en una empresa que se llama Eufana Scientific Research. Y sus esculturas y sus trabajos pues están dispersos en diferentes museos y colecciones del mundo, y es un placer tenerte después de tantos años, Jorge. Así que bienvenidos. Y bueno, voy a empezar, si les parece, voy a empezar haciéndole una pregunta a Mario y luego una pregunta a Jorge. Y habrá preguntas en que los dos podrán interactuar. Y bueno, ¿por qué, Jorge, perdón, Mario, por qué un libro de divulgación científica sobre tiburones, Mario? ¿De dónde viene esa, de dónde surgió ese interés, esa idea en ti en escribir este libro? Y aquí está la portada, es de ya la tercera edición, que es más moradita y púrpura y azul que la primera, y más gordita, porque está actualizada. Pues yo estaba en el doctorado y pues leía muchos libros de tiburones, pero todos en inglés, y había pocos en español, ¿no? Estaba el de Applegate, pero era la guía de tiburones, era más taxonomía, ¿no? Editado por la CEP y la UNAM. Y leía puras traducciones. Entonces, una vez me pregunté cuál era el libro de tiburones que estaba en la colección de La Ciencia para Todos, porque yo había leído ahí Los ácaros de Anita Hoffman, El océano y sus recursos, al maestro Ruy Pérez Tamayo. Entonces, yo dije, ¿lo habrá escrito Leonardo? ¿Lo habrá escrito Felipe Galván? Alguien tuvo que haber escrito esta colección. Y me di cuenta que no existía. Y dije, ¿cómo es posible que hay de cocodrilos, hasta de ácaros, y no hay de tiburones? O sea, cuando es uno de los grupos más carismáticos de animales. Entonces yo dije, no, pues tengo que escribirlo porque si no me lo va a ganar alguien, Mauricio o Jorge, o alguien me lo va a ganar. Entonces empecé a escribir al principio como si fueran ensayos, cada capítulo aparte, porque yo había escrito un ensayo para una revista que se llama Panorama, que se llamaba Los tiburones en la literatura. Entonces ese fue un ensayo que ya me lo habían publicado aparte, y empecé a investigar más. Entonces yo quería que, era un sueño, ¿no? Que la colección Ciencia para Todos me publicara, porque solo le publicaba a investigadores de alto nivel en el país, y yo pues todavía ni doctorado tenía, pero dije, me tengo que apurar porque si no alguien me lo va a ganar. Y bueno, empecé a escribir el libro, según yo ya estaba listo, pero me esperé hasta que acabara mi estancia en Sudáfrica, lo cual me sirvió muchísimo. Fue bueno esperarme a después de la estancia. Y pues iba mandando los capítulos a diferentes eminencias en el país de tiburones. Felipe Galván, Mauricio Hoyos, a ti te envié capítulos para que me los revisaras, a David Siqueiros, a Denis Ramírez, que es experta en tiburón ballena, a Raúl Marín, ahí al Acuario de Veracruz, a Marcela Bejarano, que entonces estaba estudiando reproducción de tiburón gata, a James Ketchum, a Oscar Uriel Mendoza Vargas, e incluso llegué a enviar a Chile a Juliano Ardito, que trabajaba con historia del tiburón blanco en Perú, José Miguel Rangel, Ruth Ochoa, a Fernando Manini, que empezaba a trabajar con tiburones en esa época.
y por supuesto a Enrico Gennari y Ryan Johnson, que eran investigadores que me aceptaron en el Ocean Research en Sudáfrica, y un montón de buzos, fotógrafos y documentalistas mexicanos que fui pidiéndoles material, fotos de tiburones en México, y me apoyaron pues muy gratamente Rob Luis, Romeo Saldívar, Carlos J. Navarro, Mike Hoover, Roger Mas, Gerardo del Villar, he hecho varios documentales de tiburones en México, Jorge Zárate. Entonces, gracias a todos estos, o sea, eminencias en tiburones, me fueron corrigiendo, ¿no? Luego le mandé todo el capítulo de evolución a Jorge, que es el experto en evolución, para que me corrigiera lo que podía estar mal, lo que me faltaba. Y a final de cuentas dije, ok, hay muchas fotos, pero faltan esquemas, faltan mapas, y le pedí a Jorge que si me ayudaba porque él es un gran artista, paleoescultor, y bueno, él ya contará eso, lo tuvimos listo, y lo mandé a la editorial, y la editorial me lo rechazó y me dijo, mételo al concurso de la editorial, porque justo salió el primer premio internacional de divulgación de la ciencia. Entonces yo dije, no, o sea, yo no quiero participar en eso, yo quiero que me lo publique en directo, porque ni va a ganar, y nada más lo voy a quemar. Y me dijeron, no, tú mételo a ver qué pasa, ya si no gana, pues ya vemos. Entonces yo le dije a Jorge, mira, vamos a meterlo, no va a ganar, pero si algún juez le llega a gustar, podrían decir, bueno, se lo publicamos también, ¿no? Y resulta que ganó, fue increíble, fue un churrazo. Y gracias a que ganó, yo tuve la oportunidad de conocer en vivo al doctor Ruy Pérez Tamayo, que presentó este libro en la Feria del Libro en la FIL Guadalajara, lo presentamos juntos, y pues él era mi ídolo desde antes, ¿no? Pero no nos habíamos encontrado. El editor en ese entonces del Fondo de Cultura Económica era el hijo del que fundó el 1+1, se llama Tomás Granados Chapa, que trabajó mucho con Carmen Aristegui. Entonces, fue un gran editor, la verdad que nos hizo una gran edición. Y bueno, así salió la primera edición del libro, y afortunadamente pues ya es la tercera edición. Todavía tiene errores de dedo, todavía encontramos gazapos, es difícil estar en concordancia con los editores, cambiando cosas, detalles, pero pues ahí ha salido y cada vez se va engrosando más el libro, y así surgió. Fantástico, fantástico, Mario. Jorge, sin duda tú fuiste cómplice en esta aventura del libro de Tiburones Supervivientes del Tiempo. Pero a ver, Jorge, cuéntame de dónde viene esa beta artística en ti, de dónde viene ese ADN por la cuestión de moldear la vida pasada en tus manos. Recuerdo fuiste un estupendo estudiante de biología, pero no conocía esa faceta tuya artística. Déjame decirte que yo también llegué a hacer algunas figurillas ahí de plastilina, todo eso, pero no, o sea, lo tuyo es extraordinario. ¿De dónde viene eso, Jorge? ¿De dónde vienen esos orígenes tuyos? Sí, Leonel, mira, fíjate que desde niño a mí me gustaba mucho hacer figuras de plastilina, y quizás desde el kinder, ¿no? Empezó eso, y yo creo que mi primer acercamiento con la ciencia fue precisamente los dinosaurios, y desde ese entonces me gustaban mucho, entonces podíamos empezar, ¿no? Me ponía yo a hacer figuritas de plastilina y me ponía a jugar con ellos, ¿no? Desde que eran niños. También los tiburones, yo creo que fueron mi segundo amor, ¿no? Entonces también hacía yo mis tiburones y me ponía a jugar con ellos. Mucho tiempo lo dejé, aunque no totalmente, y ya después de la universidad fue cuando ya me empecé a dedicar más fehacientemente, pues en la época en la que se hizo la primera edición que me comentó Mario, precisamente estaba yo en dos proyectos al mismo tiempo, que era el libro de Mario, y también había empezado con
Fauna Scientific Research, que es en donde también me desempeño como paleoescultor. Y para ese mismo momento, en el mismo año, se hicieron varios cráneos de dinosaurios y también se hicieron los modelos para el libro de Mario. Y algo, pues a mí con esto, fíjense que cuando Mario me dijo, ¿sabes qué, Jorge? Ganamos, me quedé enmudecido. ¿Y saben qué es lo que le dije a Mario? Las únicas palabras que pude articular en ese momento, le dije, hubiera hecho más, porque me quedé con o sea, no sé, o sea, me quedé con ese sentimiento de que podía haber hecho más figuras de otros tiburones, se habían pensado, se quedaron en papel, y al final de cuentas, pues ya no hubo tiempo porque me absorbía, ¿no? Entonces, hubiera habido más piezas para el libro de Mario, el cual, desde que Mario me mandaba los capítulos, yo me daba realmente, pues me sorprendía con lo que había escrito Mario. Era todo un deleite el leerlo, y claro que eso me motivaba todavía más, ¿no? Entonces, pues sí, afortunadamente, pues Mario de oro, la cual, pues bueno, ustedes ya conocen el resultado en el libro. Entonces, yo le agradezco mucho a Mario, mi hermano, que realmente haya creído en mí, y que hemos hecho muchas cosas juntos. Y fíjense que a partir precisamente de nuestra clase con el doctor Leonardo, fue a partir de donde empezó esa mancuerna. Precisamente después de una biología de campo, en la cual tuvimos el honor de estar con León y Paz. Ahí fue donde ya llevábamos un tiempo estando juntos, pero ahí conocí realmente a Mario, y de ahí nos hicimos súper amigos, y desde ese momento pues ha seguido así, prevalecido esa amistad con el doctor Mario, el cual admiro mucho. Siempre ha sido pues un gran pues un motor precisamente para que hagamos las cosas. Siempre me decía Mario, no, pues hazlo, y siempre, siempre, pero Mario siempre me decía, no, pues tú échale ganas y todo, y siempre fue pues un gran motor para mí. Entonces, yo le agradezco mucho a Mario que me haya considerado para esta obra, y realmente me siento muy orgulloso de pertenecer a ella, y realmente, fíjense, hay ahora hasta la tercera edición. Es extraordinario lo que han hecho, muchachos. A ver, Mario, hay una cosa que puedo identificar a los dos. Es ese interés, ese gusto, esa, te diría yo, obsesión por las cosas del pasado. Yo he leído varios trabajos tuyos, Mario, varias de tus trabajos, de tus columnas, de tus ensayos, que nos haces favor de compartir. Y te siento como, ahora sí, no como un pez en el agua, sino como un tiburón en el agua, cuando hablas, cuando redactas, cuando cuentas tantas anécdotas de tantas personas que vivieron en el pasado. Para mí es extraordinario, porque es una cosa que es increíble. No había conocido a una persona que se haya sumergido como buen tiburón que hace inmersiones para buscar alimento en los rastros del pasado, que además es dificilísimo encontrar las cosas. Yo he tratado de buscar algunas de las anécdotas que cuentas, y digo, ¿en dónde caray saca estas fuentes, Mario? Porque no están ahí a flor de la red. Y digo, tienes que tener una muy buena biblioteca. Pero cuéntame, Mario, ¿por qué ese gusto, esa obsesión por lo atávico, que es una de tus palabras favoritas en tus textos? Bueno, a partir de la página 341 están las referencias para que no piensen que yo invento todo esto. Ahí pueden encontrar. Pues
no podemos conocer el presente sin entender de dónde viene. La propia biología es una ciencia histórica, no solamente desde el punto de vista humano, de cómo se ha conformado desde los naturalistas de la antigüedad hasta la fecha, sino la propia historia de la vida, ¿no? No podemos ver la vida sino como un desarrollo evolutivo desde hace 4,000 millones de años hasta la fecha. Entonces, pues la historia es básica. Yo pienso que es una ciencia básica para todas las personas. Si no conocemos historia, no sabemos ni qué estamos hablando, el origen de las palabras, ni siquiera sabemos el origen de las palabras. Entonces siempre he tenido esa pasión por, sí, por bucear en el pasado, porque lo creo necesario para saber dónde estamos parados en el presente. Y la verdad es que eres un erudito de la historia de la ciencia, la verdad, Mario, porque leo y cosas que yo no sé, y digo, yo ya tengo 60 años, y son cosas que yo nunca me topé con ellas, y que es extraordinario que tú las saques a la flote, y además con ese tipo de lenguaje que tienes, que le pones tu jiribilla personal, que lo hace ser muy entretenido. Cuando yo leí los dos libros, primero leí el de Tiburones Supervivientes en el Tiempo, y luego tu primer novela, la de Muerte en el Zafir, Pasión y Muerte del Gran Tiburón Blanco, sí sentí un cambio en el lenguaje literario, sí, un cambio drástico. Déjame decirte que hubo secciones de la novela que me costaban trabajo digerir por pues había palabras que no conocía yo. Me hiciste reconocer mis limitaciones en mi vocabulario en castellano, pero fue una cosa, pues, ¿cómo te diré? Yo que no soy experto literario, ¿no? Pero la forma en que tú cuentas la vida de un gran tiburón blanco con ese lenguaje es extraordinario, y comento eso porque quiero invitar a los muchachos y a los jóvenes que aquí nos acompañen a que se acerquen también a la novela de Mario. Es una novela extraordinaria, sobre todo para los que decimos que nos gustan los tiburones, que son nuestra pasión. Ese libro es un libro de cabecera para nosotros. Jorge, te quería preguntar, de esos extraordinarios modelos en los que hiciste los dibujos de los tiburones prehistóricos, ¿los esculpiste, los creaste y luego los dibujaste, o cómo estuvo el proceso creativo? ¿Y cuáles fueron tus referencias para poder construir esos modelos de esos tiburones? ¿En qué te basaste? ¿En qué herramientas científicas? ¿En qué evidencias? ¿En qué documentos? ¿En qué fuentes? Sí, claro. Bueno, fíjense que se hicieron ilustraciones para el libro. Algunas, como menciona Mario, fueron mapas, otras fueron ilustraciones científicas y otras fueron esculturas, las cuales se adaptaron para que quedaran como si fueran ilustraciones. Entonces, de ellas, bueno, aquí por ejemplo tenemos al Don Clusteus, ¿no? Entonces, este es la escultura cual se basa, pues ya la ilustración. ¿Cómo se hizo? Bueno, fue un trabajo en Photoshop para que pudiéramos darle las sombras, y finalmente lo que ustedes ven ahí en el libro, pues es de hecho, para ese momento era lo más actualizado. Actualmente ya hay muchísimas cosas que han cambiado. Me imagino que en esta tercera edición el doctor Mario Jaime inclusive hizo a lo mejor alguna adaptación de muchas especies que teníamos, y que para el momento que se hizo era
como que lo más actualizado. Yo me basé en artículos científicos de los que en ese momento también eran los más especies y vimos prácticamente al libro en este capítulo de evolución, pues le dimos precisamente el enfoque precisamente de ser una obra actual, ¿no? Para ese momento. También aquí tengo otro, a ver, permítanme. Que bueno, este es Wow. el megalodón, ¿no? Entonces vieron ahí unas del libro y bueno, pues estos son los modelos originales que se utilizaron precisamente para la obra. Entonces, para el momento en el que les digo se hizo, pues bueno, era lo más actualizado. Actualmente ya han cambiado muchas, inclusive las clasificaciones de los mismos fósiles. Han ido, pues, han inclusive cambiado de grupos a lo largo del tiempo. Ya actualmente, pues, muchas de las ilustraciones que se hicieron, a lo mejor, de cierta manera, pues ya han quedado un poco atrás, porque, pues, cada vez se va encontrando nueva evidencia paleontológica que nos va enseñando otras cosas diferentes. No es que esté equivocado, sino que para el momento en el que se hizo, pues era lo más actualizado. Ahora se han encontrado muchas más evidencias más recientes y muchos hasta han cambiado ya muchos organismos que se ilustraron ya están cambiado de grupos, pero para el momento en el que se hizo fue, pues, precisamente, ya les comentaba, ¿no? De lo más actual. Siempre lo estuvimos revisando, por lo menos la parte de evolución, estuvimos codo a codo, Mario y yo, aunque fuera a distancia, las cosas correctas, de qué especies estábamos hablando, de cuáles estuvieron para ese momento, y bueno, ese es el resultado. También estuve ilustrando algunas otras partes del libro, como fue el caso de los órdenes de tiburones, hicieron algunos mapas, se hizo por ahí una adaptación de unos iconos prehispánicos. Bueno, hubo varias cosas. Fue muy nutrieron, fue muy rico en ese aspecto, ¿no? Se dio un abanico de posibilidades y bueno, las esculturas. Yo inclusive le llegué a comentar a los del Fondo de Cultura Económica que creo, me parece, porque ellos no refutaron eso, pero me parece que es histórico el que en ninguna obra del Fondo de Cultura se generó obra original de este tipo para ilustrar un libro. No sé si Mario, el doctor Mario siempre nos lleva la delantera en todo, pues es así, al menos yo les dije a ellos y no refutaron lo que yo les dije, entonces, los del Fondo de Cultura. Entonces parece ser que es histórico en ese aspecto. No sé, doctor Mario, ¿tú sabes algo al respecto? No, es correcto. O sea, la mayoría de los otros libros toma esquemas de otros artículos y cita, pero este libro no, o sea, tiene sus propias reconstrucciones para el libro. Eso fue maravilloso. Extraordinario, extraordinario. La verdad que no lo sabía, fíjense, qué bonito esfuerzo y pues este libro cobra mayor importancia aún más, ¿no? He estado revisando y recordando los capítulos del libro, Mario, pues haces un gran paseo por los temas importantes de las historias de vida de los tiburones. Y claro, empiezas con el tema de qué son los tiburones. Luego hablas de la evolución y le agregas una historia de voluntad de poder. Me gusta mucho que en cada uno de tus capítulos, cuando inicias, pones no sé cómo se dice. Es un epígrafe, se llama epígrafe. Un epígrafe de
literatos importantes que tienen que ver con el tema de cada capítulo, ¿no? O hace una alegoría al tema del capítulo, pues, ¿no? Luego platica sobre los ataques a humanos. Y ahorita fíjate que el tema ha vuelto a surgir en México, el tema de los ataques de tiburones a seres humanos, porque en un año se han dado 3 ataques de tiburones fatales en el Alto Golfo, bueno, frente a las costas de Sonora, en el Golfo de California. 3 pescadores buzos de Cayo de Hacha, que uno el año pasado, creo que en enero del año pasado, y 2 en el mes entre febrero y marzo de este año, ¿no? Y pues me volví a leer el capítulo de ataques de tiburón. Sé que tienes una presentación sobre ataques de tiburones y es muy interesante lo que planteas en el capítulo, ¿no? El de que, bueno, hay una negación, o había una negación histórica de la peligrosidad del tiburón en su hábitat hacia las actividades del ser humano, ¿no? Y pues de alguna manera sigue habiendo esa negación, que esa negación se ha transformado en un sentimiento de odio, cuando ya habíamos logrado en los últimos años a ir cambiando la imagen del comedor de hombres, y luego vuelven a suceder estos, que afortunadamente en nuestro país son eventos esporádicos, extraordinarios, afortunadamente, porque no estamos ni en California, ni estamos en Australia, ni en Sudáfrica, donde los eventos son más, ¿qué nos puedes decir sobre este tema de los ataques de tiburones ahorita que tenemos esta problemática en Sonora, en donde las comunidades pesqueras de Sonora están pidiendo ayuda a las autoridades para poder seguir desarrollando su trabajo, su pesca, porque además son comunidades modestas, pobres, que dependen de la pesca, y se tienen que meter a un medio donde hay tiburones, pues porque los tiburones tienen millones de años ahí. Nosotros somos los que estamos invadiendo, como bien dices en tu capítulo, estamos invadiendo un área que no es nuestra. Pero, ¿qué nos puedes decir? Retomando elementos de tu capítulo, ¿qué nos puedes decir actualizando esta situación, Mario? Pues que es un problema ser objetivo siempre respecto a la naturaleza, porque la naturaleza no habla. Todos los humanos la interpretamos con nuestras coordenadas histórico-políticas, religiosas y hasta científicas. Entonces, la visión sobre los tiburones ha cambiado muchísimo desde la antigüedad. Fueron satanizados, sobre todo en Occidente, idealizados en las islas del Pacífico como protectores del mar. Entonces hay una ambivalencia. En la actualidad, las nuevas generaciones, que somos nosotros, tenemos una ambivalencia ante los tiburones porque les tememos, tenemos un miedo o un terror atávico subconsciente a ser devorados por cualquier animal, no solo por los tiburones, pero los tiburones, especialmente las especies más peligrosas, que son el tiburón tigre, el tiburón blanco y el tiburón toro. Pero por otro lado los amamos y queremos protegerlos como parte de una fauna y una naturaleza que estamos impactando. Entonces es algo irónico, es algo paradójico. El humano tiende a ser muy maniqueísta, ¿no? Piensa en términos de mal y bien, y en la realidad no existe el bien y no existe el mal. Lo que hay es un azar, lo que hay son coincidencias, incidentes. Entonces, siempre vamos a estar a merced de la naturaleza. No existen las catástrofes naturales, solo hay naturaleza. Nosotros lo llamamos catástrofe por la tragedia que puede costar vidas humanas.
pero mientras seamos materia y parte de la biosfera, somos también mesodepredadores, no solamente depredadores tope. Entonces, así es el mundo. Es que, como decía una poetisa inglesa, convivimos con la flor y con el tigre. Y eso va a ser siempre, convivimos con la flor y con el tigre. Entonces, cada vez que hay un ataque de tiburón, hay una especie, por un lado hay un amarillismo tremendo, por otro lado hay una negación absurda, pero la visión objetiva es casi imposible. Pero lo que debemos hacer tal vez como profesionales de los temas es tratar de tener una visión lo más objetiva posible, de que los tiburones no son malos ni tampoco son víctimas, son animales. Y como cualquier animal, tú no sabes cómo va a responder dependiendo en qué fenómeno. Lo que podemos hacer es seguir investigándolos, dar interpretaciones lo más centradas posibles y nada más. Pero ya ponerle un valor moral o ético, pues es totalmente desproporcionado. Fíjate que mencionas en ese capítulo que lo sucedido en Zihuatanejo hace 10 años, en donde los empresarios turísticos prácticamente y las autoridades locales, no estoy muy seguro si la estatal, porque yo estuve ahí involucrado, pero sí las autoridades municipales les dieron luz verde a los pescadores de salir a matar a todos los tiburones, ¿no? Cosa que no solamente aquí ha sucedido, en todos los lugares. Recuerdo en Hong Kong también hubo ataques de tiburón y también las autoridades les dieron permiso para salir a matar a cuanto tiburón se cruzara. Y lo cierto es que lo increíble es que salen en 2 o 3 días y matan 50, 100 tiburones y nunca encuentran al tiburón con la evidencia de que cometió los ataques, ¿no? Esa es una ironía, ¿no? Nunca encuentran, pensando en que van a encontrar un tiburón en su estómago repleto de restos humanos, que yo sepa, pocas veces no, o nunca han encontrado al tiburón culpable, ¿no? Aparentemente por los videos y por digo, se está haciendo un trabajo en las comunidades de Sonora, está colaborando Pelagios Cajunca junto con Ecocimati, con las autoridades estatales y municipales y federales también, y el INAPESCA, y están haciendo un trabajo, y bueno, ya hay una red de monitoreo entre los mismos pescadores, y han estado compartiendo a los científicos un montón de videos de avistamiento de tiburones días después de haber sucedido el último ataque, y esos videos indican que probablemente haya sido un tiburón blanco, ¿no? El causante, ¿no? Sabemos que también hay tiburones toro ahí en el Golfo de California, también llegan a entrar tigres, pero todo parece por la estrategia de ataque que también se pudo documentar en uno de los ataques, todo parece indicar que es un tiburón blanco. Tú tienes un capítulo dedicado a este tiburón, al que denominas el dios del mar. ¿Por qué tienes por qué tiburón blanco, Mario? ¿Por qué tienes esa fascinación en particular por esta especie y que le dedicaste una novela entera también a esta especie? El epígrafe que uso en ese capítulo es de Jim Crockett, que dice: tengo un amigo que jura haber visto a Dios. Yo he visto al tiburón blanco, estamos en igualdad. Entonces, el tiburón blanco, pues evidentemente es el último de los megatiburones de un linaje del Cenozoico que se ha extinguido, y era el más enano y ahora es el más grande dentro de los megadepredadores de ese linaje, de los Otodus, de los Carcarocles, etcétera. Y pues evidentemente por la fuerza, por el poder, por la depredación, por el morbo, porque para mí se me hace un animal
nietzscheano, así, que en vez de ser un superhombre, son un superanimal, que navega solo y sobrevive. Entonces siempre me ha parecido un ícono de la voluntad de poder. Blanco, tal vez yo me traumé con las películas de niño, me traumé más cuando los vi en vivo, pero son bellos, masivos, inteligentes, desde su perspectiva evolutiva de los hábitats que habitan, y son grandiosos. Yo cuando vi por primera vez saltar un tiburón blanco fuera del agua en Sudáfrica, es algo que dices, ya me puedo morir, ¿no? He visto a los dioses y es cuando los ves a los ojos, es un mundo que nunca vas a comprender, que tiene millones de años ahí de memoria genética impresionante, y para mí es un icono de voluntad, de un ser que nunca se va a rendir jamás, y que tiene toda la fuerza, como si tuviera fuego dentro de sí. Y ya puedo decir hasta el infinito, entonces creo que con eso se entiende. Definitivamente eres un enamorado de esta especie, que bueno, afortunadamente ya lo protegen en muchas partes del mundo, incluyendo en tu país, por lo menos en el papel, ¿no? Ya es una ganancia, ¿no? Porque antes ni en el papel, pues, ¿no? Ya es una ley. Jorge, tus modelos que has construido de tiburones prehistóricos y de dinosaurios, pues son sin duda una herramienta educativa extraordinaria, ¿no? ¿Qué me puedes contar de tu arte, de tu escultura? ¿Qué tanto impacto han tenido que tú puedas percibir en todas esas cantidades de niños y de jóvenes que visitan los museos donde tú has trabajado y en las exposiciones en las que tú has trabajado, pues, ¿no? ¿Tú crees que es valioso continuar apoyando este tipo de arte? Yo no sé cuántos paleontólogos hay en México, no sé cuántos haya. No creo que haya muchos. Sí, miren, pues el área está repleta de quienes creen que son pues paleoartistas, pero realmente el ilustrar un animal o una planta también no es nada más ilustrarlo porque no sé, el gusto de hacerlo y subirlo a la red y ya en ese momento se dice uno paleoartista. Realmente el paleoartista trabaja mano a mano y los paleontólogos son los que nos dicen qué cosa debe de representarse y si está mal se debe de cambiar. Entonces, esto es lo que es un paleoescultor o un paleoartista, es el que realmente trabaja de la mano con el paleontólogo, el que aparece precisamente en los libros, en los artículos científicos, pues es el que se debe considerar de esta manera. Yo no estoy demeritando el trabajo de nadie, sin embargo, un auge gigantesco de personas que creen serlo, pero en realidad nada más están ilustrando algo por ego, pero no están ilustrando algo que realmente tenga sentido en biología, por ejemplo. Hace algún tiempo antes de la pandemia, hubo quien subió algo que decía algo así, la ilustración de un hipopótamo, si nosotros no supiéramos cómo es, ¿no? Entonces se veía así horripilante y no tenía nada que ver con... Y se hizo viral. Lamentablemente eso es un error muy grande porque los fósiles nos dicen exactamente cuáles son las estructuras en donde se anclaban músculos, en donde había alguna depresión. Esto pues trae consigo que podamos reconstruirlos de la manera adecuada. Entonces, eso como que hizo mucho daño a los paleoartistas, porque entonces decía uno, bueno, entonces todo esto está equivocado, ¿no? Porque no son como, en realidad eso estaba mal.
mal planteado. Nosotros, como paleoartistas, tenemos la obligación de ver que el paleontólogo pues nos diga realmente si estamos en un error o un horror y debemos de corregirlo. Entonces, por ejemplo, fíjense que yo tuve el gusto de que a través de Fauna Scientific Research, pues, pudiéramos representar muchos dinosaurios, y esto es un orgullo que, por ejemplo, en Katsuyama, en Japón, en el Fukui Dinosaur Museum, que es parte de la prefectura de Fukui, ahí en Japón. Nosotros somos los únicos mexicanos, mi esposa y yo, que es Martita, ella es también mi cómplice en esta reconstrucción. Ella imprime el color, le da la magia del color a las piezas que yo hago, si no serían simplemente plástico. Y bueno, tenemos un Brachiosaurus que la Universidad de Katsuyama pues nos dijo cómo lo quería, qué características debería de tener, qué color tenía que tener, y se hizo. Y actualmente este Brachiosaurus está al lado del el gran esqueleto de un Brachiosaurus a tamaño natural. Entonces está nuestro cráneo y está el esqueleto del Brachiosaurus allá en Katsuyama, y es realmente todo un orgullo. Entre otras cosas, por ejemplo, también tuvimos el orgullo de que el INAH, a través del Instituto Nacional de Antropología, del área de paleontología del INAH, encargó a EOFauna que se hiciera la reconstrucción de un dinosaurio muy, muy nuevo en descubrimiento, que es el Clatolopus, que es un dinosaurio pico de pato, y yo pues lo hicimos, ¿no? Entonces hicimos la reconstrucción del cráneo. Me adelanto, de hecho, a Lina a hacerlo oficial. Esperemos que ellos no se enojen por esto, pero nosotros fuimos los primeros en hacer la reconstrucción, que ellos consideraron a varios paleoartistas mexicanos a ver cuál era el que podría ofrecerles pues una mejor interpretación de lo que se encontró. Estuvimos trabajando mano a mano con los autores de la descripción, que en este caso fue pues Ramírez Velasco, y también esta Felisa Aguilar Arellano, que fueron los que describieron esta especie, y todo lo que íbamos haciendo ellos actualmente. Está en meses próximos de que el INAH ya lo haga totalmente oficial. Entonces, pues es todo un orgullo. Espero que ellos igual no se enojen porque yo esté dando esta información que es muy relevante antes de tiempo, pero bueno, también así como que ya no podía contenerme, ¿no? De la emoción. Pero fíjense, o sea, a tal grado que yo nunca pensé que realmente lo que estamos haciendo, pues, pudiera llegar a ese grado. Imagínense los japoneses tan minuciosos que son en sus cosas, que también pues estemos en el museo de Fukui, es extraordinario. Y aparte, fíjense que a través de EOFauna también hicimos una reconstrucción de un esqueleto embrionario de un dinosaurio que se llama Laurinhanosaurus, que es de Portugal, y la empresa londinense Rebor de juguetes de ese modelo hizo 1000 ejemplares de edición limitada. Wow. Entonces, eso es extraordinario, que realmente pues nos enorgullece, ¿no? Y bueno, como les decía, yo creo que yo nunca llegué a pensar, mi ilusión siempre había sido ser paleontólogo, nunca lo pude lograr, pero creo que como paleoartista, pues he hecho algo, ¿no? Oye, aquí me escriben que deberías de haber cobrado regalías. Y de hecho, así es, o sea, así es como funciona. Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, te voy a hacer una última pregunta o un comentario, Mario, para que después tú nos platiques qué es lo que trae nuevo esta nueva tercera edición. Tú escribes que el capítulo 10 fue el capítulo más temido por ti para escribir. El capítulo que denominaste profanación. Y que te refieres
a la explotación desmedida, irracional de los tiburones por parte del ser humano. Es un capítulo apasionado, es un capítulo... fuiste cuidadoso, creo yo, de mi punto de vista, porque mencionas muchos ejemplos y no mencionas tanto la situación en México. Creo que fuiste muy cuidadoso en ese sentido. No quisiste herir sensibilidades, ¿no? Creo yo, ¿no? Ya tú me dirás. Pero te quiero preguntar, tu libro fue publicado en el 2012. Estamos en el 2021, 23. ¿Ha cambiado tu forma de pensar? Tus argumentos han cambiado conforme han pasado estos años en relación a la conservación de los tiburones en el mundo y en tu país? Pues lo que ha cambiado es la situación, tanto en un sentido como en otro. Por un lado, hay más acciones para la conservación en todo el mundo. Por ejemplo, ya hay áreas donde ya la pesca está totalmente prohibida, evidentemente porque son zonas turísticas muy importantes a nivel internacional, como Palau, países como Israel que han hecho esto. Bueno, sobre todo islas del Pacífico, ¿no? O áreas o reservas o áreas naturales protegidas hay mucho más ahora en todos los países que hace 10 años. Pero por otro lado, hay especies que ahora están en peligro que antes solo se consideraban vulnerables. Por ejemplo, ahora ya categorizaron a varias especies de tiburones martillo en peligro y hace 10 años no. O el tiburón puntas blancas oceánico, el Carcharinus longimanus, que en los últimos años pues casi ha descendido tanto su población que se considera en peligro de extinción tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Y especies de tiburones muy costeras que son muy poco estudiadas, cuyo hábitat ha sido muy impactado en las últimas décadas por el crecimiento económico en las costas. Entonces, es otra vez una ironía, ¿no? Por un lado, hay más conservación, hay más acciones en pos de la conservación, y por otro lado, hay especies que antes no están amenazadas, que ahora ya lo están. Sobre todo de rayas, que este libro solo es de tiburones, ¿no? Pero hablando de los condrictios en general. Y aún así, hay especies de tiburón como el tiburón blanco que se han recuperado. O sea, en los últimos años hemos visto un aumento en las poblaciones de tiburón blanco en Massachusetts, en Australia, en Sudáfrica. Por supuesto, Isla Guadalupe es un santuario. Y eso nos indica que protegiendo de cierta manera ciertos hábitats, la resiliencia de la naturaleza se va para arriba. O sea, no es necesario que el ser humano esté fungiendo como si fuera un dios sabelotodo, simplemente dejando un poco que la propia naturaleza haga su trabajo, se va para arriba. Entonces, pues es interesante porque va en todos lados, ¿no? Por un lado va hacia abajo, por otro lado va hacia arriba. Muy bien. ¿Qué opinas tú, Jorge, sobre esto? Pues sí, realmente coincido con Mario y y realmente pues es así, ¿no? En este aspecto. Fíjense que antes de que se me olvide, me gustaría pues, comentar precisamente que el libro de Mario es precisamente uno de esos grandes logros también que he tenido en la vida y le agradezco mucho a Mario precisamente pues esta oportunidad tan grandiosa. Cuando supimos que Mario había ganado el premio realmente aún más, ¿no? Nos sentimos todavía, pues, con todavía esa, pues, gran, pues, responsabilidad, de hecho, ¿no? También porque era, pues, el
haber sustentado esto y que, bueno, ahora sorprendentemente hasta la tercera edición ya de este libro, ¿no? Excelente, Jorge. Pues quiero preguntarte, Mario, en esta nueva edición, como tú dices, enriquecida, ampliada, ¿qué aspectos nuevos tiene la tercera edición de tu libro, Tiburones Supervivientes en el Tiempo? Pues siempre he tratado de ir puliéndolo, actualizándolo. Tiene más fotografías, por ejemplo, ahora también de Edgar Becerril, que me proporcionó algunas de Tiburón Blanco, más de Fernando Manini, algunas mías, por ejemplo, de Tiburones Renacuajo, que no estaban. Y por supuesto, pues ciertas cosas de reproducción que estaban mal catalogadas, algunas especies que han cambiado. Por ejemplo, Jorge hablaba de la evolución. Antes el helicoprión se consideraba un tiburón, ahora sabemos que es una quimera ancestral, ya no son tiburones. Los Iniopteryx, por ejemplo, también son quimeras, ya no se consideran tiburones voladores, pero igual se conservan, nada más argumentando por qué cambiaron de clasificación, más especies que se han descubierto, y lo que te decía un poco, ¿no? Tratar de actualizar esto de la conservación y de cómo han disminuido poblaciones de otros tiburones, otras se han recuperado, algunos descubrimientos científicos nuevos sobre el tiburón blanco, como que ya se han encontrado, bueno, actualizado en sus patrones de migración, que los atacan los calamares gigantes, o sea que pueden bajar a cerca de 2000 metros de profundidad. Entonces, todos los capítulos conllevan ciertas actualizaciones importantes. Ya incluso artículos de 2021, 2022, ya a cuentagotas pude meter algo, pero ya de finales de 2022. Pero es que cada vez la ciencia es así. O sea, uno tiene que, es infinito, se tiene que actualizar, actualizar, actualizar. Y aún así, pues siguen encontrando ciertos errores de dedo, ¿no? O sea, de veras es un trabajo que nunca se va a acabar esto. Oye, Mario, tu libro tenía 329 hojas, ahora la nueva edición, ¿cuántas tiene? Pues no ha aumentado mucho, tiene 354. Pues casi 30 hojas más. Bueno, si me lo permites, Mario y Jorge, voy a darle la oportunidad a la audiencia de si quieren hacerles algunas preguntas. Levanten la manita si alguien quiere preguntarles a estos extraordinarios jóvenes, bueno, ya no tan jóvenes, pues, pero en comparación con su servidor, sí, a estos compañeros, investigadores y artistas. A ver, jóvenes, ya saben que los que no pregunten tienen punto menos, ya saben a quiénes me refiero. Déjenme ver a ver si... Alejandro, estimado Alejandro, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecerles a Mario y Jorge por darse el tiempo y darnos esta plática. Yo quería pedirles un consejo, sobre todo por lo que mencionaron al principio de la charla, de qué nos recomiendan nosotros los jóvenes que apenas vamos a terminar la licenciatura y vamos a salir como el mundo laboral o el posgrado, para poder como integrarnos ya a la ciencia, empezar a generar este conocimiento, sobre todo que creo que es un poco difícil cuando tenemos tanta experiencia. Pues yo pienso que dedicarte a lo que más te apasiona, acercarte a aquellos investigadores que tú admires, de los que le puedas aprender, y seguir investigando lo que tú creas conveniente. Es, como su nombre lo indica, es una carrera hacia ningún lado, pero es como dar vueltas y vueltas y seguir en espiral, y nunca cejar en tu pasión por aprender y leer y ir al laboratorio, y pues es estar como poseído, ¿no? Muy buena descripción. Jorge, ¿qué le puedes recomendar a los jóvenes que están empezando, que están
acabando sus carreras de ciencias. Muy bien, bueno, pues sabemos que México tiene muchas limitantes. Pues ya no debemos pues, dejar de lado nuestros sueños, hay que tratar de seguirlos sustentando. Entonces, pues, como dice Mario, realmente es un esfuerzo constante y tratar pues, llevar a flote este barco y bueno, principalmente actualizarse, como ustedes han visto, precisamente Mario, investigando completamente todo lo más reciente al respecto de estas áreas, viendo los artículos necesarios para sus clases también. Entonces, pues eso yo creo que es una costumbre que se nos debe de hacer, precisamente el estar al tanto de las investigaciones más recientes. Hay mucho que se queda como clásico y no cambia, pero la mayor parte de la información, comentaba Mario, entonces hay que estar constantemente actualizándose al respecto y, bueno, tratar de llevarla, ¿no? A lo mejor nunca vamos a alcanzar realmente esto porque día con día hay nuevos descubrimientos, día con día se conocen nuevas investigaciones de diferentes países, pero la tecnología actual nos da este poder, ¿no? Antes no se podía hacer esto y bueno, ahora tenemos la oportunidad de manera adecuada para conseguir estos artículos. Hay lugares en donde, pues sí, realmente, pues solamente pagando esos artículos podemos obtener, pero hay lugares en donde a solicitud se le puede la solicitud al autor y ellos, aunque sea un artículo de paga, ellos inclusive lo acercan al público, por decirlo así, o bueno, a los estudiantes, y eso pues podríamos aprovechar estos impresos, ahora nos da una posibilidad muy grande, y también, por ejemplo, el caso de los videos, ¿no? Que muchas veces pues eran, exactamente como dice ahí Mario, y está ahí escrito, y esto pues nos da mucho, nos abre una gama de oportunidades que podríamos pues aprovechar. El internet es tan bueno o tan malo como nosotros quisiéramos que sea, ¿no? Es como, eh, en mi época de la televisión lo mismo, ¿no? Decían que era la caja idiota, pero yo, por ejemplo, siempre veía documentales de dinosaurios, de tiburones, en el Canal 11, por ejemplo, y pues gracias a eso fue una formación para mí. Entonces, imagínense si hubiera sido la caja idiota solamente, ¿no? Entonces, podemos aprovechar la tecnología. Y más ahora que está a nuestro alcance muchas posibilidades, y esperemos que todavía sigan pues, más cosas, ¿no? Mientras tanto, pues, ánimo a todos. Aquí tengo una pregunta de que no podía esperar menos, de doña Fernanda, a la que yo cariñosamente le digo la latosa, porque desde que nos conocimos no me ha soltado, hace ya varios años. Aquí nos pregunta Fernanda que si podían platicar un poco sobre el registro fósil de Chlamydoceracus goliath, que no lo conocía hasta que leí este libro, dice Fernanda, nuestra querida amiga. El Chlamydoceracus goliath, su registro fósil viene de lo que se llama la segunda radiación, que es en el periodo Jurásico de hace 200 a 145 millones de años, y pues se tienen los dientes, y como los dientes se parecen muchísimo, son casi iguales a los de Chlamydoceracus sanguíneos actual, pero más grandes, por la fórmula H, se infirió que el Chlamydoceracus del Jurásico medía 6 metros, ¿sí?
Entonces, proviene del Jurásico y ese es el registro fósil que se tiene. Otra pregunta que hacen Camila Rincón es sobre los organismos que reconstruiste o que los modelos que generaste, el color. ¿En qué te basaste en poderlos colorear, para poderlos colorear, Jorge? Sí, bueno, miren, en ese nos estuvimos basando en lo que conocemos actualmente como actualismo, valga la redundancia, y es que muchos de los organismos de la actualidad sometidos a ciertas condiciones del ambiente, pues tienen coloraciones que probablemente ya se habían ocupado en organismos más antiguos. Entonces, basado en esto, prácticamente toda mi obra, y la obra de Martita también, pues es precisamente con este fundamento, ¿no? Entonces utilizamos también combinando con colores de México, haciéndolos así como que fueran, no sé, como las calaveritas de dulce o los jarritos de estos que son de cerámica que tienen muchos colores. O sea, tratamos de implementar cosas que abrazaran un poco, ¿no? Nuestro México y bueno, que también pues tuvieran fundamento en otras especies que a lo mejor podríamos haber ocupado. Pues ustedes dirán, bueno, ¿para qué? ¿Cómo se va a ocupar el color de un ave en un tiburón? Bueno, pues fíjense que como paleoartistas podríamos tener pues ese cierto grado de actuación, ¿no? Nosotros podríamos darle esas coloraciones. En algún momento, en una crítica al libro de Mario Jaime, recuerdo que alguien dijo por ahí, que habíamos tenido mucha imaginación porque muchos de las evidencias solamente eran así como acaba de comentar Mario de Jurásico, pues así con muchos de los tiburones que se hicieron reconstrucciones, y decía esta persona que habíamos tenido mucha imaginación porque solamente se habían encontrado dientes, pero realmente no nada más dientes, sino que realmente se habían encontrado pues ciertas evidencias de parientes más cercanos y bueno, eso también nos dio cierta pues evidencia para poder adaptar precisamente eso. Y ahora, como les comentaba, para el momento en el que los hicimos, pues sí estuvimos estudiando muchos artículos, muchos libros donde venían ilustrados precisamente esas especies, pero fíjense que la paleontología, y como ya les platicó el mismo doctor Mario, Mario Jaime, pues actualmente ha habido tantos nuevos descubrimientos que ya algunos grupos ya hasta inclusive han cambiado en su clasificación gracias a nuevos descubrimientos. Entonces, no es que estén equivocados, sino que hay nuevos elementos que nos permiten actualizar la información. Entonces, de esa manera, pues podemos tener todavía cosas muy diferentes que había, pero Mario ya les comenté, él explica el por qué se siguen conservando estas ilustraciones, claro, dándole ese contexto de que, bueno, para este momento, pues ya cambiaron precisamente por nuevos descubrimientos que se han dado. En 10 años, probablemente, lo que ahora se sabe también podría modificarse, no porque estén equivocados, sino porque se encuentran cada vez nuevas evidencias que nos hacen, pues, la manera en la que se interpretan precisamente, pues, estos fósiles. Ahorita que Mario decía acerca de este tiburón fósil, fíjense lo sorprendente que en el momento tiburones no eran los reyes del océano como lo serían antes de los humanos, sino que realmente vivieron sometidos a presiones de selección muy grande de parte de el doble del tamaño de ellos, que es el caso de varios grupos de reptiles marinosaurios, plesiosaurios, ictiosaurios, que eran gigantescos en comparación y que eran depredadores, pues tope en sus ecosistemas. Entonces, imagínense
desde cuándo aparecieron los tiburones y cuántos grupos han sobrevivido precisamente a estos cambios tan drásticos, precisamente por otras especies más aptas que en ese momento. Y fíjense que para el Cretácico superior, cuando hay una extinción más, parecen todos estos reptiles marinos y se da un respiro precisamente a muchos grupos de tiburones, en la actualidad todavía sobreviven, y esto es precisamente una especie de transición, ¿no? Desaparecen los grandes reptiles marinos y los tiburones vuelven prácticamente a ecosistemas también en conjunción con los mamíferos marinos. Entonces es muy interesante toda esta interacción. Muchísimas gracias por la explicación tan detallada, Jorge. Qué oportunidad de poderte escuchar explicando estas cosas. Por ahí tenía levantada la manita la doctora Tere Carrión, una querida amiga y colega. Tere, adelante. Muchas gracias, Doc. Gracias y felicidades a los tres. Qué honor poder escucharlos. Gracias al Doc Leonardo por haber organizado esta charla. Y pues bueno, después de felicitarlos y de agradecerles, quería pues hacerles dos preguntas. Una mucho más polémica que la otra, pero que precisamente porque sé que son personas bastante instruidas, su opinión es de muchísimo valor. La primera y menos polémica, hablando ahorita de estos consejos hacia que nos vamos comenzando de cierta manera en esta carrera de la investigación y que estamos experimentando en carne propia eso que describía el doctor Mario Jaime como estar como poseídos. ¿Cómo pueden ustedes combinar, cómo lograron combinar algo que parecía en un inicio un hobby, es decir, la escultura, jugar con plastilina, empezar a escribir hasta que se convirtió en algo mucho más formal y que lograron empatarlo con el estudio formal que iban adquiriendo? Esa sería la primera. Y la segunda, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen respecto al registro fósil de Aquilolamna millarque? Bueno, sobre la primera, pues yo creo que Jorge y yo, desde que nos conocimos, hemos estado siempre con una pasión de no nada más quedarnos en una investigación muy rigurosa, sino también el lado artístico. Por un lado, el dibujo, la escultura, las artes plásticas, y en mi caso la literatura, ¿no? Entonces, de alguna manera, o sea, es imposible que fueran dos líneas paralelas. O sea, en algún momento se tenía que juntar eso. Y entonces, pues, yo creo que es de forma natural. No sé, ¿tú qué dices, Jorge? Sí, realmente comparto lo que nos dice el doctor Mario al respecto. Pues yo fíjense que mucho tiempo, fíjense que en un momento antes de la carrera, como que no era, pensaba que lo que yo hacía era mediocre. Y decía, no, pues es que realmente no tiene la calidad que yo quería. Y fíjense que algo muy curioso pasó. Conocí a un paleontólogo, Héctor Rivera Silva, que también es un gran amigo mío, el cual le mostré lo que yo hacía. Esto ya fue mucho después de la carrera. Ya trabajábamos profesionalmente. En ese caso, yo estaba trabajando en una exposición itinerante, y pues coincidimos ahí con Héctor, y él le enseñé lo que yo hacía y me dijo, oye, ¿tú has usado plastilina epóxica para hacer esto? Y le dije, pues no. Y pues me dijo, por favor, ocúpala. Hasta inclusive él me llevó ahí a cierta tienda donde venden estos materiales, y me compró varios kilos de ella y dijo, oye, por favor, haz lo que quieras con ella, pero empieza a utilizarla.
Y le dije, bueno, pues era un regalo. Echamos a perder mucho de ese material porque no sabíamos siquiera cuánto tiempo se podía utilizar. Es difícil de manejar porque solamente tiene cierto tiempo para poderla manejar. Yo eché a perder mucha plastilina precisamente con eso. Se llama plastilina epóxica, pero en realidad no tiene que ver con las plastilinas escolares. Es un polímero que se utiliza en su mayoría para tapar tuberías, para tapar fugas de tuberías. O sea, utilización ni siquiera es para la escultura. Y sin embargo, pues gracias a Héctor Rivera, prácticamente yo hice que este fuera mi material y hasta la fecha sigue siendo, a pesar de ser un material difícil de utilizar, ha sido mi materia prima en todo. Al final de cuentas, aprendí a domarla, a poderla utilizar y fíjense, pues ha sido actualmente, pues, esta parte de mi trabajo en el Museo de Casa del Pueblo, en Amecameca, pues precisamente estas esculturas, pues parte cotidiana de mi vida, seguir haciéndolas es algo que me llena, algo que no podría dejar. Cuando fíjense, en un momento llegué a creer que era mediocre, ¿no? Entonces, pues ha sido todo un placer el seguir con esta manipulación de algún momento y que sin embargo fue como un renacer, ¿no? Al final de cuentas. Y en cuanto a la segunda pregunta sobre el Aquilolamna milarque, no sé si te refieres a la polémica de su reconstrucción paleontológica o a que era de un mafioso el fósil, pero respecto a su reconstrucción paleontológica, pues es bien interesante porque lo describen como que tiene aletas pectorales hipertrofiadas y la aleta caudal muy desarrollada y que era planctófago. Y eso lo discutí con Jorge porque eso de las aletas pectorales hipertrofiadas tal vez no era así, sino que a lo mejor otro organismo se las comió y lo que quedó del fósil parece como que fuera así, pero eso no podemos saberlo. Entonces tiene que describir el fósil tal como está fosilizado, ¿no? Y respecto a si la polémica era porque era de un mafioso y gracias a eso lo sabemos, pues también es irónico, ¿no? Porque quizás si él no lo hubiera tenido, porque es un hombre millonario, a lo mejor la burocracia en México es tan horrible que se hubiera perdido y nadie lo hubiera tenido. No lo sé, no sé qué opina Jorge ahí. Y bueno, fíjense que comparto igual nuevamente la opinión con el doctor Mario. Fíjense que en este organismo, alguna vez estábamos platicando Mario y yo, de que probablemente a lo mejor estaba en un estado de algún momento en estado de putrefacción cuando conservó y que probablemente pues no es la forma realmente de las aletas o de las estructuras que tenía originalmente, eso en parte, ¿no? Y la otra, pues que realmente, sí, fíjense que, pues ya como saben, en nuestro país hay muchas deficiencias. Una de ellas es que la gente no tiene empleo, entonces imagínense las personas que están cerca de estas lajas que contienen, pues de alguna manera ellos tienen que encontrar la manera de sustentarse. Es entonces cuando esto pues llega a las manos de esta persona que les comenta Mario Jaime, entonces pues todo es un círculo vicioso, ¿no? Entonces hasta que no haya pues algo en lo cual haya un sustento económico, va a seguir sucediendo esto. Sin embargo, ya hay las acciones de personas valientes, como es el caso, la maestra en ciencias, Felisa Aguilar Arellano, que es parte de la Comisión Paleontológica del INAH, que ella ha luchado porque las áreas paleontológicas pues estén bajo las leyes y ya haya una vigilancia de ellas. Esto
como dice Leonard al respecto de las especies en CITES, ¿no? Que ya hay en papel, bueno, esas leyes se trata de llevarlas a cabo, pero se está tratando de que esto ya no sea una pérdida. Fíjense que hace poco estaba haciendo una plática sobre dinosaurios y aquí hay un caso curioso que podríamos relacionar. Fíjense que Clatolopus, que es este dinosaurio pico de pato, el más reciente que se acaba de encontrar aquí en México, la especie más nueva que se encontró aquí en México, los pobladores del lugar donde lo encontraron allá en Coahuila le llamaron al INAH para que ellos de lo que ellos habían encontrado. Imagínense si estos pobladores se hubieran quedado con el fósil. Este dinosaurio es de los más, o sea, no se encontró completo, pero se encontraron secciones de él como la cola, el cráneo y las extremidades anteriores que son completas y que a través del estudio de otros fósiles de pico de pato nos pueden dar el indicio de que cómo estaba constituido y está prácticamente completo, completándolo con otros. Entonces, si hubiera quedado con lo que encontraron y no le hubieran dado pues parte a Lina, nunca hubiéramos sabido que este ejemplar tan magnífico, tan sorprendente, histórico de hecho, porque es el dinosaurio más completo que se encontró en México, el cráneo más completo que se ha encontrado hasta ahora de un dinosaurio en nuestro país. Imagínense si los pobladores se hubieran quedado solamente pues con una pieza de él en su casa. Entonces ellos hicieron lo correcto, ¿no? Claro, claro. Bueno, siguen varias preguntas. Voy a tratar de hacerlas rápidamente, de acuerdo como las han ido escribiendo en el chat. Oscar Lomelí dice que tuvo la oportunidad en un crucero de hojear. Alguien le prestó tu novela, Mario, de Muerte en el Said, y que vio los mapas que ahí presentaste y comenta que él tiene un interés sobre la relación que puede haber de los remolinos oceanográficos con la presencia y agregaciones de tiburones. Quiere preguntarte si tienes algún conocimiento, alguna referencia, algo sobre ese tema que pudieras comentar. Sí, yo hice mi maestría justamente con eso, con giros oceánicos relacionados con la abundancia de tiburones macos, azules y pilotos. Y apareció un artículo hace poco de giros oceánicos correlacionados con tiburones blancos, porque no solamente los giros oceánicos, los remolinos, sino también las zonas de surgencia tienen que ver con los blooms del fitoplancton y su posterior bloom de la cadena trófica. Entonces, a nivel oceanográfico, hay una correlación importante en agregaciones de tiburones con giros oceánicos. Sí, sí hay. Excelente. Déjame comentarte, Mario, que Oscar está a punto de terminar su tesis, que tiene que ver la relación entre procesos o fenómenos de mesoescala oceanográficos con capturas de tiburones en Bahía Sebastián Vizcaíno. Esperemos que ya esté muy pronto disponible ese trabajo. Hay dos personas que preguntan, una es Gerardo Tena y otra es Historia Nablae, sobre cuál es la opinión de ustedes sobre el cierre de las actividades ecoturísticas de avistamiento de tiburones blancos en jaulas en Isla Guadalupe. ¿Qué opinan de la decisión del gobierno federal de por lo menos tener cerradas de manera indefinida estas actividades ecoturísticas en Isla Guadalupe? Bueno, aquí voy a contestar como Platón, opinión no es ciencia. Sí, opinión no es ciencia. Entonces, lo que yo opine aquí, no importa que yo lo opine, simplemente es mi opinión y no tiene nada que ver con la ciencia. La verdad es que yo sí soy muy anarquista y a mí nunca me han gustado prohibiciones de ningún tipo y menos que se le prohíba a las personas su libertad de ir a donde quieran. Entiendo que Isla Guadalupe es un área natural protegida.
y que hubo, pues ya hemos visto, ¿no? A lo largo de los últimos años, toda la polémica que surgió por este tiburón decapitado. También tenemos la tesis de Edgar Becerril de doctorado de cómo el ecoturismo con jaula impacta de qué manera a las conductas de los tiburones blancos, entre broncas políticas, broncas de pescadores, un montón de broncas y conflictos. Pero yo pienso que es una lástima que se le impida a miles de personas el ver a animales supremos en su hábitat natural, y quizá ya en un futuro cercano, esperemos, haya regulaciones un poco más objetivas para que esto pueda llegarse a un grado medio y que se pueda seguir disfrutando de este espectáculo, ¿no? Ok. Jorge, ¿algún comentario sobre esto? No me escuchó, creo. Okay, no. No, Jorge, no sé si estés al tanto de esta situación de las actividades ecoturísticas de avistamiento de tiburón blanco en Isla Guadalupe, que después de varios años y de varios incidentes, el gobierno federal decidió, por lo menos por el momento, tener cerradas las actividades. Déjenme decirles que era, en lo que yo tenía información, era una industria que generaba 10 millones de dólares por lo menos al año, y la mayoría de las empresas que participaban eran extranjeras. Creo que hay una de un mexicano, creo, no estoy muy seguro, a lo mejor Mario tiene más información. Y según yo, mi experiencia es que en la parte económica había poca retribución hacia México. De esos 10 millones de dólares, menos de un 1% se quedaba en México, ¿no? Pero bueno, esa es la parte económica, pues, ¿no? Que las mismas leyes lo permitían, pues, ¿no? No sé, Jorge, si has leído algo sobre eso. Bueno, miren, fíjense que sí lo había estado pues manteniendo, digamos, en vista, pero a mí complete algo pues que era antinatural, o sea, es una perturbación hacia el medio, y en ese caso, imagínense, estas embarcaciones que utilizan, los combustibles que utilizan, pues precisamente están contaminando el área, y no nada más hacia los tiburones o las focas que viven en esos lugares, sino hacia todo el ecosistema. Recordemos que tanto las aeronaves son los que más contaminan nuestro planeta. Entonces, esta actividad estaba haciendo, pues, estragos extraordinarios realmente sobre las áreas en donde estaban siendo tomadas estas, pues, estas actividades, ¿no? O sea, sé muy bien que para que nosotros lo podamos estudiar, pues hay que ir a el lugar, pero realmente como solamente vieron el dinero, y bueno, pues con colusiones ahí entre políticos y cosas así, pues esto es lo que el resultado, ¿no? O sea, nadie se pone a pensar que el área dentro de 10 años pues va a ser prácticamente un lugar inhabitable precisamente para las especies que originalmente les estaban siendo, pues, pues imagínense la contaminación por parte de estos combustibles, y que realmente no hay una regulación en cuanto a mecánica de estos navíos ni nada de esto. Entonces nadie sabe realmente qué tanto impacto tiene, ¿no? Ni siquiera nadie ha estudiado el impacto de estos navíos mal preparados, mal mecánicamente, que pueden precisamente
no nada más traer contaminantes, sino por los demás elementos que los hacen moverse, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto es equivalente a que en el Caribe mexicano dejaran de dejar entrar a los gigantescos transatlánticos, ¿no? A zonas que potencialmente son reservorios ecológicos. Entonces, pues bueno, eso es lo que podríamos pensar. Nuestra amiga Camila Rincón pregunta por qué, en base a qué se consideró que el licoprión fuera una quimera. Bueno, se habían encontrado dientes de licoprión antes, los 130 dientes, ¿no? Con coronas visibles y una raíz continua en forma de sierra, pero fue Tapanila en el 2013, justo un año después de que apareció este libro, por eso ya lo corregimos, que lo reclasificó como holocéfalo por la suspensión mandibular autostílica. Los tiburones tienen una mandíbula iostílica y los holocéfalos son autostílicos. Entonces, con ya reconstrucciones de cráneo de licoprión con sierras más completas, ya se determinó que es autostílica y por eso se clasifica como un gran holocéfalo. Gracias, Mario. Jorge, dicen que si la representación que hicieron sobre el cargador megalodón que presentaron en su libro, pues con las recientes investigaciones, ¿se ha modificado o se mantiene igual? Creo que no me dio Jorge. Sí, como que los perdí un poquito. Lo último ya no lo escuché. Bueno, estaban hablando de la reconstrucción del megalodón, si era Sí, con la diferente reciente. ahora, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, fíjense que el megalodón ha cambiado muchas veces en su apariencia y se le ha dado prácticamente imagen de diferentes tiburones. Ha pasado de ser una copia del tiburón blanco, por decirlo de alguna manera, ha también sido representado como si fuera un tiburón tigre de arena, y actualmente las nuevas investigaciones, pues resulta ser que coinciden con las investigaciones más antiguas, en donde aparentemente tiene una forma parecida a la del gran tiburón blanco, solamente que mucho más robusto y que pues prevalece precisamente la cabeza, la gran mandíbula es lo que pues le da precisamente pues un aspecto más achatado en comparación con el gran tiburón blanco. Esto no es que sean parientes cercanos, sino que a esto se le llama en biología convergencia evolutiva, es decir, que dos grupos llegan por necesidad a prácticamente la misma forma, pero no estaban conectados en un origen. Estos dos grupos llegaron a una forma parecida. El megalodón, pues, se especializaba en la caza de cetáceos, mientras que el tiburón blanco se especializó en peces y en pinípedos. Y bueno, el megalodón, pues, tuvo un auge muy grande durante un momento en el cual los mamíferos marinos eran muy abundantes, pero fíjense que tuvieron mucho que ver con la distribución de los mamíferos marinos y también lo que comentaba Mario, las áreas donde corrientes de diferentes temperaturas pues se juntaban, pues cambiaron de distribución principalmente hacia el norte, y esto pues trajo consigo que el megalodón no pudiera seguir a los grandes grupos de cetáceos de los que se alimentaba, y por lo tanto pues llegó a su extinción, mientras que el tiburón blanco, las presas de las que se alimentaba no cambiaron prácticamente de distribución y seguían en las latitudes donde originalmente se habían encontrado los ancestros del tiburón blanco y el tiburón blanco mismo. Sin en cambio, el megalodón, pues,
por el cambio de distribución de sus presas, pues lamentablemente llegó a su extinción. Aparte también, pues estuvo involucrado en esta extinción el surgimiento de ciertos cetáceos que serían las orcas, que ellas sí podían, de hecho, porque tenían la misma fisiología de los otros cetáceos, pues perseguir hacia latitudes muy norteñas a los grandes grupos de ballenas, y cuando se llegaba a encontrar estos dos depredadores, pues las orcas tenían ventaja por ser animales gregarios. Entonces, tal como ahora las orcas capturan a los tiburones blancos para arrancarles el hígado, es muy probable que las orcas, los megalodones jóvenes. Entonces, bueno, esto es un dato extra, digamos. Bueno, ya las últimas dos preguntas del día de Jack Pineda, una para Jorge. Dice que le gustó mucho que mostrara la escultura del Dunkleosteus y que ha leído que ha habido actualizaciones sobre su tamaño. Es decir, es más grande de lo que originalmente se pensaba este animal. Jorge. Ajá, bueno, miren, en el Dunkleosteus se han ido haciendo varios cambios, también en la forma de representarlo. En unas primeras representaciones lo ponían como una anguila. En la actualidad ya lo ponen más como si fuera un tiburón, claro que con esta estructura ósea que está en su cráneo, y en la actualidad se piensa que era más pequeño de lo que se había en un principio, pero en realidad se han encontrado también individuos jóvenes y de un tamaño mucho más pequeño. Entonces, como que como en los tiburones actuales, Dunkleosteus también podría haber sido mucho más grande cuanto más viejo era. Entonces, hay pocos ejemplares que se han encontrado en el registro fósil que son de gran tamaño y muchos que son de pequeño tamaño que podrían representar. Muchas gracias, Jorge. Ya pregunta a Mario, ¿qué recomendaciones le puedes dar a los estudiantes de licenciatura para poder desarrollar sus habilidades de la escritura científica, Mario? ¿Qué les recomiendas? Bueno, nada más un apunte antes de responder esta pregunta de lo que dijo Jorge. Sí. Los Dunkleosteus y su grupo se considera entre peces óseos y cartilaginosos porque tiene características de ambos. Tiene hueso y cartílago en ciertas áreas. Tiene también gonopterigios, por ejemplo, y tiene espinas óseas. Para que un tiburón sea considerado ya como un tiburón, necesita tener cartílago en forma de teselas o mosaicos. Entonces, los fósiles que tienen cartílago en forma de teselas o mosaico es que ya son tiburones como tal. El Dunkleosteus se considera un grupo paralelo. Bueno, esa fue el apunte, ¿no? Pues, ¿qué recomiendo para desarrollar escritura científica? No sé, a mí me cuesta mucho trabajo, me cuesta muchísimo trabajo. La escritura científica no es la literaria. La escritura científica es muy técnica, muy objetiva, muy rigurosa y a veces es muy seca. A mí al revés, a mí me cuesta horriblemente la escritura científica, no me sale. Entonces tengo que forzarme a no escribir como yo escribo, porque si no las revistas te lo van a rechazar. Necesitas ser muy neutro, muy neutro, muy neutro. Entonces, pues es corregir y borrar y borrar y borrar. La goma es lo que yo recomiendo. Así es. Yo para darles algo más con respecto a lo que dijo el doctor Mario Jaime, en cuanto a la escritura, fíjense que yo lo que podría recomendar es que lo que ustedes hagan, también hagan una versión divulgativa, porque muchos doctores
y libros al respecto, pero no saben divulgar. Por ejemplo, el doctor Mario Jaime es un gran divulgador porque realmente puede explicar todos los tecnicismos que está ocupando para hacerlo un lenguaje pues más acorde a un público que no está familiarizado con las áreas. Entonces, eso es muy, muy importante, que también ustedes empiecen divulgativo, no nada más concienzudamente científico, sino que aporte lo que ustedes, las investigaciones que ustedes hacen, precisamente, pues se hagan para también desde el aspecto general divulgativo. Entonces, yo siento que es una responsabilidad como investigadores que ustedes pues desarrollen también esta área divulgativa, porque realmente hay pocas personas, dos cosas, ¿no? Tanto ser un profesional, un investigador profesional, como es el doctor Mario Jaime, como es el doctor Castillo, pero es muy importante ser precisamente divulgador también como ellos lo son. Entonces, esa parte divulgativa, por favor, no la dejen, no crean, no le den poca importancia, porque en realidad sus investigaciones deben de darse a conocer inclusive al público general, porque si no se quedan solamente los congresos. Excelente consejo, Jorge, muchas gracias. Bueno, antes de que nos tomemos la foto grupal online, Mario, ¿dónde se puede conseguir tu libro y si sabes cuánto cuesta? Debe costar como 200 y tantos pesos, y en el Fondo de Cultura Económica, en las librerías del fondo que están en todo el país, y si no, pues en Amazon debe de estar también, o lo pueden pedir online a las librerías del Fondo de Cultura Económica. Perfecto. Jorge, tus modelos de tus tiburones prehistóricos, ¿los has vendido, los vendes? ¿Cómo es posible conseguir una de tus modelos, de tus esculturas? ¿En dónde podemos conseguirlos si es que se venden? Bueno, miren, estos modelos que se hicieron para el libro de Mario, pues son realmente, pues algo exclusivo que se hizo para el libro, pero mis esculturas es a través de dos lugares, uno que sería pues la página de internet de Eofauna, que es eofauna.com, es la página de Eofauna Scientific Research. Ahí pues tenemos diferentes piezas que son de calidad de museo, y en otro lugar que en ese caso es la página de Facebook que se llama Prehistoric Creations, donde tenemos pues modelos más y que a través de Arturo Pérez de la Cruz, que es un amigo muy, muy grande mío, que nos hace favor de venderlos a través de su página, pues también se puede adquirir de esa manera, ¿no? Pero regulemos hacer esto, o también pues se pueden poner en contacto conmigo. Yo regularmente no utilizo Facebook, no me gusta, pero luego utilizo un poco más el Twitter, entonces ahí estoy como Jorge Ortiz M _art, y entonces ahí también pueden ver los modelos que he ido haciendo. Yo no sé hablar inglés, pero he tratado de difundir un poco parte de lo que hago ahí en Twitter, y luego pongo algunas cosillas de lo que he ido haciendo en inglés, pero no es porque yo de veras lo sepa hablar, sino que, bueno, quiero compartirlo prácticamente con el mundo, para que conozcan también partido. Entonces, pues eso es en el caso del libro de Mario, pues se generaron exclusivamente para el libro, pero pueden ponerse en contacto conmigo, ya sea a través del doctor Leonard o el doctor Mario Jaime,
en algún momento, si necesitaran alguna reconstrucción para otro de sus libros o algún artículo de todos ustedes que están haciendo ciencia, ¿no? Entonces, son las posibilidades. Aparte, también me pueden encontrar en el Museo Casa del Pueblo, esto es en Amecameca, en el Estado de México. Yo soy parte de este museo, estoy encargado del área de servicios educativos y, bueno, también ahí me pueden encontrar en vivo. Por cierto, también, pues, invitarlos a que cuando ustedes se acerquen a esta parte del Estado de México, al pie de los volcanes, en la ruta, precisamente el Museo Casa del Pueblo, allá en Amecameca, que es un museo donde se concentra, pues, la Casa de la Cultura y un museo de historia natural en el mismo museo, y está precisamente al oriente del Estado de México, y pues es un museo de clase mundial que es único en esta parte del país, ¿no? Entonces, pues bueno, están cordialmente invitados también. Muchas gracias, Jorge. No sé, Mario, si quieres compartir en el chat tu correo electrónico, por si alguno de los chavos te quiera contactar para ya hacerte algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta. Ya. Perfecto. Si quieren prender su camarita, los que puedan prender su camarita, y si alguno de mis estudiantes puede tomar la foto, o alguien que tenga ahí, que nos tome una foto y luego nos la comparta.